tardes con todos y todas. Sean bienvenidos al conversatorio del doctor Hernando Cañardo, organizado conjuntamente entre la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Corte Nacional de Justicia, con el tema Evolución histórica, caracteres generales y eficacia del derecho internacional humanitario. En este sentido, contamos y agradecemos la presencia de la doctora Catherine Muñoz Subía, presidenta de la Corte Nacional de Justicia encargada, doctor Mario Melo, decano de la Facultad de Jurisprudencia, doctora Rosana Morales Ordóñez, magistrada de la Corte Nacional de Justicia, doctor Hernando Cañardo, profesor invitado, doctor Roque Farto, docente de la Facultad de Jurisprudencia, jueces, juezas, conjueces y conjuezas presentes de la Corte Nacional de Justicia, servidores públicos de la Corte Nacional de Justicia, personal docente y estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, público en general. En este sentido, como primer punto del orden del día, bienvenida por parte del doctor Mario Melo, decano de la Facultad. Para la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, siempre es muy importante abrir nuestras puertas para recibir, en primer lugar, a los académicos que visitan el país y que quieren compartir con nosotros sus estudios y sus experiencias. Y también es muy importante recibir, especialmente en nuestra Facultad de Jurisprudencia, a las autoridades judiciales que con su presencia engalanan nuestra institución y nos permiten además tener un diálogo directo con quienes imparten justicia al más alto nivel en nuestro país. Por eso, para mí es extremadamente grato poder dar la bienvenida a este evento, agradecer a todos y cada uno por su presencia y esperar además que aquello que vamos a recibir en la experiencia del expositor sea importante en nuestra formación jurídica y nos permita además identificar nuevos rumbos en nuestros procesos de investigación. Muchas gracias. Como segundo punto del orden del día, cedemos la palabra a la doctora Catherine Muñoz Subía, presidenta de la Corte Nacional de Justicia encargada, quien realizará la presentación de la exposición y del conferencista. Para mí constituye un gran placer presentar al doctor Hernando Vicente Cañardo, quien fue mi profesor en el doctorado en de Ciencias Jurídicas en la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Es por ello que quiero empezar destacando esa parte humana del doctor Cañardo. Cuando llegué hace algunos años a la bella Buenos Aires y empecé mis estudios doctorales, a la mitad de los mismos, encontré a un hombre muy inteligente y amable, serio y de pocas palabras, quien generaba gran expectativa. Sus conocimientos impartidos con generosidad y altura me hicieron confirmar lo sospechado. Se trataba de un gran ser humano. Y es por eso que quienes lo conocemos, lo valoramos y lo respetamos grandemente. Tenerlo en Quito, en nuestra ciudad, en esta respetable y directa casa de estudios como es la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, constituye un placer y honor. El auditorio aquí reunido sabrá valorar la disertación que hoy nos convoca y entender que el derecho internacional humanitario es uno de los pilares de toda la sociedad. Me voy a referir al perfil académico del doctor Cañardo. El doctor Hernando Vicente Cañardo es abogado y doctor en jurisprudencia por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Argentina. El tema de su tesis doctoral fue el uso de la fuerza ante el derecho internacional contemporáneo. Trabajó como ayudante, profesor asistente, profesor adjunto y titular de distintas materias, entre ellas ética profesional, derecho de la integración y fundamentos del derecho internacional público en las universidades Católica de Argentina y Católica de Montevideo. Hablábamos hace un momento con el doctor y el doctor nos expresaba que tiene 44 años de docente. Es miembro de la Sociedad Americana de Derecho Internacional y de la Academy of Political Science. Además, es miembro del Consejo Consultor del Suplemento de Derecho Constitucional del diario jurídico digital El Dial.
Ha realizado muchas publicaciones, ha escrito y ha colaborado como coautor en varias obras, entre ellas se destacan Secretos y promesas rotas, las raíces jurídicas de los conflictos en Oriente Medio, La penumbra de la corrupción, análisis de la regulación internacional de los lobbies, editorial académica española, y la nueva crisis del Mercosur en el contexto internacional turbulento. También análisis de la doctrina del acto del Estado a través de la jurisprudencia de los Estados Unidos, evolución y excepciones. Es para mí un honor, como les decía, presentar al doctor Hernando Vicente Cañardo, quien nos deleitará esta tarde con sus conocimientos y enriquecerá también la cultura jurídica que nosotros tenemos con su exposición. Muchas gracias. Como tercer punto tenemos la introducción a cargo del moderador, doctor Roque Farto, docente de la Facultad de Jurisprudencia. La guerra, actividad milenariamente irracional del ser humano. Yo creo que nadie puede estar de acuerdo con aplaudir por concepto una guerra. ¿Por qué? Porque la guerra es muerte de inocentes, de culpables. Porque la muerte es agresión en todas las formas imaginables e inimaginables. Porque la guerra es hambre, porque la guerra es enfermedad. Porque la guerra no tiene realmente vencedores, o si los tiene son muy pocos. Parece ser que la condición bélica, agresiva, agresora, podría ser consustancial a la naturaleza humana. Guerras han existido toda la vida, de todas las formas. La guerra es irracional, pero no olvidemos una cosa. ¿Por qué se da? Motivos que pueden ser considerados profundos, motivos religiosos, motivos nacionalistas, motivos éticos, motivos económicos. Es decir, todo tipo de motivos conducen a los seres humanos hacia la guerra, hacia la extinción mutua. En este contexto, también desde muy antiguo, a la humanidad le ha preocupado regular las acciones de guerra. Porque en la guerra, en principio, todo está permitido. ¿Cuántas guerras han consistido en la exterminación total del enemigo? No digo adversario, enemigo. En la guerra no hay adversarios, en la guerra hay enemigos. Tantos han sido los horrores de la guerra e incalculables sus consecuencias, que llegó un momento en que la propia humanidad ha tenido que preocuparse en la regulación de la guerra. Esto no es nuevo. Si bien el derecho internacional humanitario aparece por el siglo XIX, la idea de regular la guerra es también antigua. Por ejemplo, en la Edad Media, eso correspondía a la Iglesia de Roma, a la Iglesia Católica. Cuando se fijaba, por ejemplo, una hora de inicio para las acciones, pero también una hora del día en que éstas debían terminar. Se decía de 6 de la mañana a 6 de la tarde las hostilidades. Después retírense a cenar, a curarse las heridas y a la oración. El derecho internacional humanitario viene a ser, en latín es ius in belli, derecho en la guerra. Derecho en la guerra, no derecho de la guerra como algunos piensan, no, derecho en la guerra, porque se parte del supuesto de que no por estar en guerra se extinguen derechos fundamentales y derechos humanos. En este momento damos inicio a la conferencia Evolución histórica, caracteres generales y eficacia del derecho internacional humanitario, que tiene como ponente al doctor Hernando Vicente Cañardo. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, hay que hacer una pequeña introducción porque el conflicto armado entre Rusia y Ucrania es una buena oportunidad para un análisis general de lo que se conoce como el derecho internacional humanitario. No obstante, se va a estudiar el mismo sin realizar ningún comentario sobre las causas o el desarrollo
del actual conflicto, porque, como afirmase von Clausewitz, la mayor parte de la información que se recibe en la guerra es contradictoria. Una parte aún mayor es falsa y la mayor está sometida a bastante incertidumbre. De acuerdo a los postulados de la Carta de las Naciones Unidas, la guerra de agresión es ilegal. Ahora, si esto es así, si el derecho internacional ha prohibido el recurso a la fuerza, ¿por qué son necesarias las normas del ius in bello, las que tratan la conducta de las partes en las hostilidades y los efectos? La respuesta es que, en primer lugar, la Carta no ha prohibido el uso de la fuerza en su totalidad. El artículo 2, párrafo 4, pareciera que lo hace, pero al mismo tiempo, el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas es la puerta por la cual los Estados mantienen el derecho a la legítima defensa, sea en forma individual o colectiva. Este concepto de la legítima defensa es un concepto fluido e indeterminado. Entonces, da lugar a que cada Estado o grupo lo entienda de acuerdo a sus intereses. De la legítima defensa tradicional, como respuesta a un ataque contra la independencia política o la integridad territorial, se pasó a la legítima defensa anticipada, es decir, cuando hay previsión de un ataque inminente, y posteriormente a la legítima defensa preventiva, ante solo la mera posibilidad de un ataque. La Carta tampoco se refiere a las guerras civiles, que parecerían quedar fuera de su ámbito, pero muchas guerras civiles se han transformado y se transforman en conflictos internacionales. En tercer lugar, el capítulo 7 de la Carta permite el uso colectivo de la fuerza, sea para mantener o restaurar la paz y la seguridad internacional. Como cualquiera sabe, a pesar de las reglas y de lo que se conoce como el universo paralelo de las Naciones Unidas, en el mundo fáctico, en la realidad, han existido, existen y van a existir guerras. Como esto es así, se necesitan normas que limiten los efectos en las personas y en los bienes, y ciertos grupos que deben ser especialmente protegidos. Este es el objetivo del derecho de la guerra, el denominado ius in bello, o actualmente, como se lo conoce, derecho internacional humanitario. ¿Dónde está plasmado este derecho? Básicamente en las convenciones de Ginebra de 1949 y en los protocolos adicionales a las mismas de 1977 y 2005. Antes de analizar este cuerpo normativo, se impone una aclaración. La legalidad o ilegalidad, la justicia o injusticia en el inicio de las hostilidades no modifican la aplicación de las normas humanitarias. El llamado derecho a la guerra o el ius ad bellum, es decir, las causas por las cuales el conflicto se inicia, se discute en otro ámbito. Pero una causa justa no implica que se puedan dejar de lado las normas humanitarias. Esto, desgraciadamente, es olvidado en la mayoría de los conflictos, donde una de las partes, entendiendo que la causa es justa o correcta, obra en base a una legalidad difusa, violando las normas del derecho de la guerra, y como resulta victoriosa, o es un Estado poderoso, evita las consecuencias de este accionar criminal. Con respecto a la evolución histórica, el primer antecedente del derecho humanitario es el llamado Código Liber,
en el año 1863, redactado durante la Guerra de Secesión de los Estados Unidos. Sin embargo, el origen verdadero contemporáneo se basa en las ideas de un suizo llamado Henry Dunant. Dunant, tras observar los sufrimientos en la batalla de Solferino en 1859 entre Austria y Francia, entendió que había que crear una organización de ayuda a las víctimas de los conflictos. Sus ideas resultarían en la formación del Comité Internacional de la Cruz Roja. Él escribe un libro que se llama Recuerdo de Solferino, donde expresa que habría que fundar sociedades voluntarias de socorro para, en tiempos de guerra, asistir a los heridos. Sociedades de esta índole, una vez constituidas, estarían inactivas durante el tiempo de paz, pero contarían con una buena organización para la eventualidad de una guerra. Las ideas de Dunant comprendían no solo establecer esta organización, que es creada en Ginebra en 1863, que es la Cruz Roja, sino un tratado para garantizar la protección a los mismos. Y aquí aparece la primera Convención de Ginebra de 1864, sobre los heridos en la guerra terrestre. A esta convención se le van a agregar 4 años después normas sobre los heridos en la guerra marítima. Sin embargo, en ese momento, la más importante va a ser la segunda Convención de La Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, de 1899. Acá aparece en el preámbulo lo que se llama la cláusula de Martens. ¿Por qué de Martens? Porque era un jurista ruso, Fedor de Martens, un delegado a la conferencia, y él, por primera vez, o en esa época, entiende que hay que establecer una protección general por encima de las reglas del derecho positivo. Es decir, de Martens vuelve al derecho natural. Entiende que por encima del derecho positivo tiene que haber principios humanitarios y de la conciencia pública. Esto con el tiempo se va a aplicar a todas las convenciones. La tercera Convención de La Haya de 1899 extiende la protección a heridos, enfermos y náufragos en el mar. En 1906 hay una nueva que reemplaza en este tema la de 1864 y finalmente la cuarta Convención de La Haya sobre los aspectos de la conducta en la guerra terrestre, la que regula los modos de llevar las hostilidades. En 1929 hay una tercera Convención sobre heridos y enfermos y aparece por primera vez la protección a los prisioneros de guerra. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial aparecen las convenciones que están en vigor hoy, las convenciones de Ginebra de 1949. ¿Cuáles son? La primera, que regula el cuidado de heridos y enfermos. La segunda, los mismos sujetos en las Fuerzas Armadas en el mar. La tercera, referida al tratamiento de los prisioneros de guerra, donde se trata de redactar en la forma lo más explícita posible. Y la cuarta convención, que trata de la protección a los civiles y se aplica tanto a conflictos internacionales como internos. Las convenciones para proteger a la población civil tienen un artículo 3 que es común a las 4 convenciones. Estos tratados intentaron mejorar la protección a las víctimas de la guerra y generalmente en la actualidad se entiende que están aceptadas por la mayoría de los estados. El derecho de Ginebra, como se lo conoce, trata de regular el destino de aquellas personas que no participan en el conflicto,
ya sea que sean civiles o que dejaron de participar por alguna razón. No obstante, las convenciones de Ginebra no establecen límites en la conducta de las operaciones militares. Esta cuestión había estado plasmada en las convenciones de La Haya de 1899 y 1907, intentando limitar las acciones y evitando que afecten a la población civil. El surgimiento de nuevas tecnologías, el fenómeno de la descolonización, las guerras civiles, la guerra de guerrillas, demostraron la necesidad de reforzar la protección a las víctimas. Es decir, las convenciones de Ginebra no eran suficientes. Y ahí aparece una nueva regulación. Suiza convoca a una conferencia diplomática entre 1974 y 1977. De la misma resultan dos tratados, que se conocen como los protocolos adicionales, el protocolo 1 y el protocolo 2. El primero, guerras internacionales; el segundo, guerras internas o no internacionales. ¿Quiénes son los que redactan o negocian en realidad estos protocolos? Dos países que habían estado en guerra por muchos años y que justamente en 1974-75 finalizaron el conflicto: Estados Unidos y Vietnam. Esos son los que van a plasmar en los protocolos las normas. Hay un anexo sobre identificaciones y en el año 2005 se adopta un tercer protocolo sobre emblemas distintivos, como la Cruz Roja o Organización de Naciones Unidas. Dicho esto, vamos a pasar a lo que es el derecho internacional sustantivo humanitario. Este es un complejo cuerpo que trata muchos temas. Son 6 tratados con más de 600 artículos. Y al mismo tiempo hay un sustrato de derecho consuetudinario, es decir, de normas de costumbre. Pero el mismo se puede resumir en algunos principios fundamentales. Primero, las personas que no toman parte en las hostilidades deben ser respetadas y tratadas humanamente, sin hacer ningún tipo de discriminación. Segundo, los combatientes que estén capturados u otras personas cuya libertad está restringida tienen que ser tratados humanamente y protegidos contra cualquier acto de violencia, en especial ¿cuál? La tortura, y gozar de un juicio con las garantías fundamentales del proceso. Tercer lugar, el derecho de las partes a elegir los modos de guerra o los métodos de guerra no es ilimitado. ¿Cuál es el principio fundamental? No se debe infligir un sufrimiento o un daño innecesario. Entonces se prohíben los llamados medios bárbaros o medios pérfidos, pero no los ardides de guerra. Por ejemplo, el camuflaje y el más importante de todos, la desinformación, es decir, mentir sobre lo que está ocurriendo en la realidad. Por cuarto lugar, para evitar el sufrimiento de la población civil, hay que distinguir los objetivos militares de aquellos que no lo son. Estos principios son los mismos principios que la Corte Internacional de Justicia denominó consideraciones elementales de humanidad. Y lo hizo en 2 casos donde aplicó directamente esta concepción naturalista de los principios generales o los principios generales del derecho. Es el caso del Canal de Corfú en 1949 y el caso de las actividades militares o paramilitares contra Nicaragua de 1986. Estos principios son los pilares para proteger a las víctimas de la guerra y son obligatorios en todas las circunstancias e inderogables. No importa, como ya dijimos, los orígenes o causas, que la causa sea justa o legal,
no implica derogar o incumplir estos principios. En el derecho internacional humanitario actual existen dos grupos de normas, uno para los conflictos civiles y otro para los conflictos internacionales. Las 4 convenciones de Ginebra y el Protocolo 1 tratan las cuestiones de carácter humanitario en los conflictos internacionales. El Protocolo Adicional 1 también se refiere a conflictos armados internacionales. El problema es que en la actualidad los conflictos internacionales son la excepción, no la regla. La mayoría de los conflictos se dan dentro del territorio de un Estado, pero se convierten en internacionales porque empiezan a intervenir terceros Estados. El Protocolo 2 complementa al artículo 3 común que está en las 4 convenciones y tiene una aplicación más restringida. Se aplica solo si los insurgentes controlan parte del territorio del Estado en una guerra civil. En consecuencia, este cuerpo tiene por objeto salvaguardar los derechos fundamentales del individuo en tiempo de guerra, tomando en cuenta las circunstancias especiales que surgen en estos conflictos, es decir, sobre todo las relaciones entre las Fuerzas Armadas y la población civil, es a quien va permanentemente dirigida. Explicado esto, ¿cómo se implementan estas normas? Las partes en los tratados tienen que cumplir las disposiciones de los mismos. Si los estados no respetan, son responsables internacionalmente por la violación, es decir, es igual que cualquier otro tratado. Las convenciones y los protocolos establecen una serie de disposiciones para que los estados aseguren el cumplimiento de las mismas. ¿Qué significa esto? Que por mucho tratado que haya, no es garantía de que el Estado lo va a cumplir. ¿Cuáles son 3 modos de implementación? En primer lugar, lo que se llama las instrucciones a las Fuerzas Armadas. El lenguaje de estas convenciones es un lenguaje muy complejo. Hay que traducirlo a términos simples, porque los soldados no son egresados universitarios, entonces tienen que entender. Si no lo comprenden, el Estado va a ser responsable. Entonces, lo primero es clarificar esas instrucciones para el personal militar. En segundo lugar, asegurarse de que las disposiciones y los protocolos sean receptados por la legislación interna, especialmente cuáles, los que se refieren a las graves violaciones a los derechos en el tiempo de guerra, los llamados crímenes de guerra. Lo mismo los medios pérfidos, el mal uso de las emblemas o de los símbolos. En tercer lugar, las personas que hayan cometido graves violaciones deben ser juzgados por el Estado donde se encuentren. Es decir, existiría una jurisdicción universal, pudiendo ser extraditados o juzgados. Es el principio que se conoce como audedere aut punire o audedere aut judicare. Han existido tribunales especiales para este tipo de delitos, Nuremberg, Tokio, el Tribunal de la ex Yugoslavia, el de Ruanda, y finalmente en 1998 se adopta el Estatuto de la Corte Penal Internacional. El problema es que los estados que más guerras realizan no han aceptado la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. De acuerdo a las convenciones, cada estado puede en un conflicto designar a un tercer estado neutral, que lo va a representar y que es conocido como la potencia protectora. Esto está en el artículo 8 de las primeras 3 convenciones y en el 9 de la 4ª.
Ahora, por diferentes razones, los estados no han establecido en los conflictos actuales potencias protectoras. ¿Y quién aparece entonces en acción? El Comité Internacional de la Cruz Roja. Las partes se encuentran obligadas a aceptar visitas de los delegados o de otras organizaciones humanitarias a los campos de prisioneros o a los lugares donde los civiles enemigos estén detenidos. Deben permitir operaciones de socorro, de servicios de alimentos, a favor de los detenidos o de grupos vulnerables o de la población en general, de acuerdo a las necesidades y con imparcialidad. El método para verificar el cumplimiento se basa, por parte de la Cruz Roja, en procedimientos informales. El objeto de la Cruz Roja no es determinar la ley, no es establecer sanciones, sino convencer a los estados de modificar su conducta y prevenir futuras violaciones. En conclusión, el fin primordial del derecho internacional humanitario es limitar el sufrimiento en los conflictos bélicos y aliviar sus efectos. Las normas son producto de un equilibrio delicado, un balance entre la exigencia de la guerra, que es la necesidad militar, y las leyes de la humanidad. ¿Por qué hay que respetarlo? Para que supervivan los valores humanos. Es verdad que no se cumplen plenamente, pero si no existieran, las guerras serían mucho más destructivas y crueles de lo que son. A pesar del progreso en todos estos instrumentos, se observa un contraste triste entre la retórica de los tratados y las declaraciones con la realidad. La guerra en Bosnia, Kosovo, en el Congo, en Irak, en Afganistán, en Siria, muestran un panorama negativo de masacres, violaciones, mutilaciones y otros horrores. Son procedentes las palabras de Dunant, que terminaba la obra, diciendo que aunque parezca que los terribles medios de destrucción existen, en el futuro es muy probable que las batallas sean mucho más mortíferas. Mientras tanto, los estados van a continuar haciendo la guerra, no cuando el derecho les diga lo que pueden o deben hacer, sino cuando ellos lo decidan, tengan poder, o cuando la justicia, como ellos la entienden, los impulse a actuar. Muchas gracias. Para finalizar el evento, cedemos la palabra a la doctora Rosana Morales, magistrada de la Corte Nacional, para realizar conclusiones del evento. En primer lugar, felicito la intervención del doctor Hernando Cañardo, profesor de doctorado de la Universidad Católica de Argentina, quien nos ha traído el día de hoy un interesante tema de derecho internacional humanitario, tan importante y siempre de actualidad. Quiero destacar de su intervención, a manera de reseña, los siguientes aspectos. En su intervención realizó un análisis general de las normas del derecho internacional humanitario a propósito de la invasión de Rusia a Ucrania. Su conferencia busca sentar las bases del derecho internacional humanitario, realizando un repaso histórico y situando su origen en el año de 1859, cuando Henry Dunant, Premio Nobel de la Paz, comprendió, al observar las secuelas de la batalla de Solferino en Italia, que debía crearse una organización de ayuda a las víctimas de los conflictos bélicos, dando estas ideas origen a lo que hoy conocemos como Cruz Roja. A continuación, el expositor se enfoca en el derecho internacional humanitario
sustantivo y en los principios fundamentales en los que se asientan los 6 tratados y más de 600 artículos a los cuales la Corte Internacional de Justicia los denomina como consideraciones elementales de humanidad, pues justamente están encaminados a la protección internacional y cuidado de los heridos, enfermos, náufragos, tanto en el campo de batalla terrestre como en el campo de batalla marítimo, así como también del personal de unidades médicas y religiosas, el tratamiento de los prisioneros de guerra y la protección de los civiles en tiempo de guerra. Un aspecto interesante de la intervención es que el derecho internacional humanitario abarca no solo los conflictos internacionales, sino también aquellos conflictos que se producen al interno de los estados, como las guerras civiles o casos de guerrillas, señalando que en la actualidad los conflictos internacionales son la excepción y los conflictos al interior de los estados vienen a ser la regla. Finalmente, el expositor presentó algunas ideas referentes a la implementación de los tratados internacionales basados en las convenciones de Ginebra y los protocolos adicionales, mencionando algunas medidas que deberían ser tomadas durante los conflictos bélicos. Lamentablemente, en la actualidad, existen claros ejemplos de irrespeto al derecho internacional humanitario. Por mencionar unos pocos, están los casos de Irak, de Siria, de Bosnia, de Kosovo, entre otros. En conclusión, quiero recalcar el importante papel que desempeña el derecho internacional humanitario, que se activa exclusivamente cuando se ha desencadenado un conflicto bélico y se aplica por igual a todas las partes, sin tener en cuenta quién lo inició o los motivos por los cuales este conflicto inició. Este conjunto de normas, por razones humanitarias, intenta limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a las personas que no participan o aquellas personas que dejaron de participar en los combates, limitando los medios y métodos de la guerra, así como el uso de ciertas armas y de ciertas tácticas militares. Concluyo con esto. Dado que el derecho internacional humanitario se aplica en periodos de violencia extrema, respetarlo plantea grandes dificultades. No obstante, es más importante que nunca velar por su aplicación efectiva. Así, los estados, para garantizar el respeto a este derecho, deben tomar medidas como, por ejemplo, dar a conocer las normas contenidas en este derecho a las Fuerzas Armadas y al público en general, promulgar leyes para castigar las violaciones más graves a los convenios de Ginebra y a los protocolos adicionales, así como también pueden aprobar una ley que garantice la protección de los emblemas de la Cruz Roja y de Media Luna Roja, entre otras medidas. Muchas gracias. Agradecemos la participación de todos y todas, y con esta intervención cerramos el evento. Muchas gracias.